Bueno, fantástica las exposiciones de los tres disertantes. Muchas gracias, realmente muy enriquecedor. Me pone muy contento sus críticas. Y bueno, en un ratito vamos a circular el micrófono por si alguien tiene alguna preguntita que quisiera hacer a alguno de nosotros. Y yo con esto me voy a quedar con esto último que dijiste, Fer, que es sobre el poder que tenemos nosotros los consumidores a la hora de decidir qué es lo que se produce o no. Estamos en una economía que se maneja por la ley de oferta y demanda, y la cual se maneja a partir justamente de la demanda de los consumidores. Si la demanda baja, la oferta también, porque no es rentable producir cierto producto, ¿no? Entonces creo que ahí hay un poder muy fuerte de parte de la sociedad en tomar la posta, en llevar acciones concretas a partir de lo que uno consume o no consume, y con esto hablo justamente de la adopción de dietas vegetarianas o la reducción del consumo de carne, ¿sí? De esta manera uno podría tener. Sin embargo, mi pregunta es suficiente, ¿no? Cambiar el hábito de consumo y nada más? Entonces es donde los invito a los lectores a que no solamente cambien su manera de alimentarse, sino que también sean activistas de esto, porque es necesario traspasar las barreras individuales. No nos quedamos mucho mirándonos el pupo todo el tiempo de qué hacemos o qué no hacemos nosotros, y sin embargo no nos damos cuenta que afuera hay mucha gente, ¿sí? Y que para que esto del efecto del consumidor tenga un impacto significativo, es necesario que muchas personas lo lleven adelante. Entonces, mediante esto también uno puede hablar sobre justamente el tema de la política. Si de repente estamos manejados por estados, yo soy bastante estatista, me gusta la regulación estatal, sí considero que se deberían adoptar políticas desde el Estado para promover la migración en los patrones alimentarios. Entonces, de esta manera, la regulación del Estado, a partir de, por ejemplo, regulaciones a los productores, que si no respetan ciertas normas ambientales se los va a multar, o hasta, que esta es una idea mía muy volada, un impuestazo a la carne, ¿no? Que la carne se consuma, por supuesto, tienen todo el derecho a consumirla, pero que salga caro, porque nos cuesta a todos, ¿no? Entonces de repente el kilo de carne aumente un 1000%, vamos a tirar un número de X. No lloren, por favor, no lloren. Es solamente una idea. No me tiene adepto, no. Bueno, déjenme soñar entonces. Entonces el dinero recaudado de ese impuestazo podría dirigirse hacia otras áreas prioritarias como la educación, la salud o el desarrollo científico-tecnológico, ¿no? Entonces uno ve que desde el Estado se pueden hacer muchas cosas, y como ente regulador de la sociedad debería ser un foco principal, y ellos deberían ser nosotros, porque nosotros somos el Estado también, ¿no? El Estado debería ser el pionero en elaborar estrategias para el cambio de estos patrones alimentarios, porque ser vegetariano es difícil, ¿sí? Acá en Córdoba no tanto, quizás no lo ven, pero en pueblos más chicos sí, porque no se consiguen los alimentos que sí conseguimos en las dietéticas, ¿no es cierto? O de repente la fruta y las verduras están muy caras. Entonces se hace mucho más rentable quizás en los pueblos consumir carne, porque, bueno, la carne a mi vecino, ¿no? La produce mi vecino. Entonces también es necesario que el Estado se haga cargo en la mudanza, en la migración de la alimentación, a partir de, por ejemplo, financiamiento o promoción de la producción de ciertos alimentos de consumo directo para los seres humanos, y no de producción de alimentos que van destinados al ganado para que después nosotros lo comamos, ¿no? Pero bueno, son reflexiones que me trae a colación de cuál podrían llegar a ser las alternativas, además del cambio personal individual, que me parece muy limitado y bastante egoísta, porque muchas personas lo buscan desde el punto de vista de la salud, ¿no? De mejorar mi salud y no importa nada más, ¿no? Pero bueno, no lo juzgo, es algo personal de cada uno, que tiene su derecho en hacerlo. Sin embargo, creo que si entendemos y comprendemos que que convivimos en sociedad, y que nuestras acciones impactan en terceros, y a su vez lo que hacen ellos impacta sobre nosotros, y nosotros en conjunto sobre las futuras generaciones, creo que es importante comprender
que es necesario movernos en otra dirección. No solamente pensar, porque siempre nos quedamos en que deberíamos movernos, sino que debemos hacerlo realmente. Es momento de empezar a movernos en otra dirección y dejar de hablar. El hablar está bueno para entrar en consenso, pero si no nos movemos, nos ponemos en acción, las cosas se van a quedar en ideas. Bueno, vamos a pasar el micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta para empezar? ¿Alguien se ofrece para pasarlo? Bueno, vamos primero a que Ana me conteste mientras circula el tema. Yo un poco, hay muchas cosas para comentar y cuando uno lee un poco lo que pasa en el mundo, muchas de las cosas que vos querés ya suceden. Por ejemplo, en Bolivia, que están resguardando mucho su identidad alimentaria, digamos así. Yo no recuerdo bien si es Coca-Cola o McDonald's, han tenido que ir de Bolivia. McDonald's, ¿no? Bueno, entonces eso muestra cómo defender la propia cultura alimentaria y no globalizar la alimentación ya está probado que funciona, ¿sí? Cuando económicamente no es rentable, países como Dinamarca están gravando de impuestos a los alimentos no saludables, que es una de las formas que se están buscando para casualmente desalentar el consumo de alimentos no saludables. En realidad ahora en esto que yo les contaba de las guías, se están dejando libradas al azar un número X de calorías de la dieta para todo esto que consumimos no saludable que está instalado, y también ha sido un tema de debate enorme y no llegamos a un consenso de esto, de decir, la población está muy expuesta a raíz de la publicidad, por ejemplo, o aunque ustedes no lo crean, el hecho de cómo están distribuidos los alimentos dentro del supermercado, el solo hecho de a la altura que está, en el lugar donde está la góndola, ustedes fíjense que los alimentos más importantes que ustedes van a buscar están siempre en el fondo del súper. Los lácteos, las verduras, la carne, todo está al fondo. Antes de llegar al fondo, han pasado por miles de góndolas que tienen un montón de cosas que ustedes no iban a buscar, y van a ver que hay cosas que están a la altura de la vista para que sean más visibles, obviamente, y otras que ustedes buscan están abajo, se tienen que agachar para buscarlas. Bueno, todo esto que tiene que ver con la publicidad o con las formas de mercadotecnia, digamos así, también está incidiendo. Entonces, bueno, los intereses económicos son los que están moviendo muchas de estas cosas, obviamente, pero eso no desalienta a ver estas experiencias. Por ejemplo, esto de que hablábamos de las enfermedades crónicas no transmisibles, bueno, ya hay estudios que han mostrado, porque hasta ahora digamos que la tendencia a la obesidad es creciente, ¿no es así? Bueno, hay un poblado en uno de los países nórdicos, creo que es en Finlandia o en Suecia, que han logrado revertir la tendencia de la obesidad. ¿Y cómo han hecho? Bueno, el gobierno ha tomado cartas en el asunto, y así como, por ejemplo, yo siempre lo doy como ejemplo, ¿no? Pero no es que sea exactamente así, pero, por ejemplo, ustedes van a comer algo y lo que tienen libre es la ensalada. Y nosotros vamos a comer algo y lo que nos sirven hasta que nos traen la comida es maní salado para que tomemos más. ¿Se dan cuenta entonces de si desde el gobierno se toman algunas medidas? Probablemente hay cosas que se pueden modificar. Entonces, bueno, son decisiones que debemos nosotros ayudar a que se tomen, ¿no? Me gustó mucho lo que dijiste vos, Fernando, al final. Si hablábamos de biodiversidad, curiosamente, los no vegetarianos, usualmente tenemos poca diversidad en lo que refiere a nuestros platos. Es más, nos regalan los vegetarianos, a los que no somos, esa diversidad de alimentos que nosotros deberíamos tomar. No solo tiene una ventaja desde el punto de vista alimentario, que no es muy fuerte, claramente, pero sí tiene ventajas desde el punto de vista ambiental y de las economías regionales, por ejemplo, porque hay una cantidad de vegetales que no se producen a gran escala, obviamente, por el consumo que tienen, y eso ayuda a las economías regionales
y evita el producir una sola variedad de una sola especie a una escala que lo único que hace es destruir la biodiversidad y genera lo que llaman los desiertos verdes, que es todo de lo mismo. El plato de un vegetariano es muy tentador a la vista, quizás no tanto al gusto porque bueno, hay que acostumbrarlo, pero a la vista sin ninguna duda es mucho más lindo que el plato de un carnívoro. De hecho, el asador de un vegetariano y algo carnívoro es mucho más lindo que el asador de una persona que solamente pone pedazos de carne. Creo que ese punto también hay que tenerlo en cuenta porque, insisto, no es un tema, para mí, yo no lo veo así, vegetarianos contra no vegetarianos, sino todo este aporte que hacen la visión vegetariana al resto. Y la realidad es que cuando uno piensa que los que comemos carne necesitamos 10 veces más que los que comen vegetales, realmente muestra el nivel de egoísmo que tenemos los no vegetarianos y nos interpela a ser aún más cuidadosos con el ambiente. Maxi, ¿le podrás pasar el micrófono a Guille? Primero estaba ella. Ah, bueno, perfecto. Hola, yo tenía una pregunta para la profe de nutrición, Ana. ¿Por qué, digamos, ante la evidencia de que la dieta vegetariana es más saludable y reduce la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles y que es más amigable con el ambiente y que es saludable, digamos, en términos como para resumir, se sigue promoviendo el consumo, aunque sea en menores porciones, sabiendo que es algo cultural? Por ahí es un poco más difícil, es difícil luchar contra lo cultural, pero más aún si se sigue recomendando como una necesidad nutricional, siendo que tenemos la evidencia de que no es una necesidad, pero para no luchar contra lo cultural, que es tan difícil de cambiar, se sigue sugiriendo su consumo. Mira, en realidad, obviamente todo lo que nosotros podamos opinar es, ¿cómo decir? Podemos hablar de distintas opiniones. Si vos, por ejemplo, leyeras la postura de un antropólogo como Marvin Harris, él parte de la hipótesis, tiene un libro escrito sobre todo esto, si alguno lo ha leído, se llama Bueno para comer el libro. Él parte de la hipótesis de que tanto el hombre en particular, pero hasta los monos incluso, que nosotros creemos que son herbívoros, en realidad lo que buscan son proteínas cárnicas. Y él hace todo un análisis de las distintas carnes comestibles y demás, y analiza esto. Entonces, esto para responderte un poco porque a lo que vos preguntas, ser vegetariano no es una elección. Del momento que el hombre es omnívoro, tiene la libre elección de elegir qué comer. ¿Por qué nosotros comemos lo que comemos? Y porque aprendimos a comer esto, porque nuestros antepasados inmediatos comían esto. En Argentina, que es un país de inmigrantes, vos fíjate, nuestros abuelos, algunos habrán sido sirio-libaneses, italianos, españoles, y probablemente hemos ido perdiendo todo lo que es cultural, desde el idioma, muchas de las costumbres, excepto la cocina. La cocina siempre se ha conservado y se ha ido transmitiendo de generación en generación. Entonces, esto que es un tema cultural está muy arraigado y primero es muy difícil de cambiar. Segundo, en las generaciones nuestras inmediatas, es decir, todos estos cambios llevan mucho tiempo, ¿sí? Y segundo, para cambiar vos tenés que tener el convencimiento, la certeza de que eso es mejor. Entonces, si vos me preguntas por qué hoy la gente que está trabajando en las guías alimentarias, por darte una respuesta, no sé si contesto lo que preguntas, pero ¿por qué se sigue respetando el consumo de carne? Porque en la Argentina promover o proponer una dieta sin carne va al fracaso, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Pero fíjate el otro tema, que es el que a nosotros, a mí particularmente me preocupa y lo estoy planteando todo el tiempo en cada una de las reuniones. ¿Qué tipo de plan le vamos a proponer a la gente para decirle esto es lo que debería comer si la gente no tiene acceso a comer esto? ¿Por qué?
una de las grandes discusiones que ha habido en torno por ejemplo, ustedes conocen las gráficas alimentarias, han conocido la pirámide alimentaria, por ejemplo, de los Estados Unidos. Bueno, ustedes saben que en la base de la pirámide estaban los cereales, ¿sí? Y siguen estando. Como uno dice, la base de la alimentación son los cereales y los derivados a través de las harinas, los panificados, etc. Bueno, una vez que esto se difundió, y se empezó a ver que la obesidad aumentaba, a algo había que echarle la culpa, y bueno, se le echó la culpa de la epidemia de obesidad a este gran consumo de cereales. Entonces se empezó a pensar qué había que modificar, y cuando uno se puso a estudiar y pensó, bueno, a lo mejor habría que invertir y hacer que se consuman más vegetales y frutas frescas, por ejemplo, cuando vos calculás cuánto hay que producir para satisfacer las necesidades poblacionales, es imposible. Entonces, cada una de estas decisiones que vos tomás tienen que ver con un montón de cosas que tienen que ir desde que lo puedas producir, para, si vos vas a decirle a la gente, coma 600 gramos de fruta y verdura por día, tenés que poder poner disponible esa cantidad para la gente. ¿No está disponible actualmente? En nuestro país no tenemos tanto problema si lo quisiéramos hacer, porque nuestra población, para las tierras que tenemos, vos sabés que nosotros producimos alimentos para mucha más gente que la que vive en nuestro país, ¿sí? Pero en otros países no es posible. Vos pensé en la India, por ejemplo. Fíjate cómo manejan el tema de la carne en la India. No sé si conocen un poco de esto, pero en la India existe el sistema de castas. Y ustedes saben que en la India la vaca es un animal sagrado. En realidad es un animal sagrado, no se lo toca, no se lo come, pero las castas más altas comen carne. En realidad esto es ¿por qué? Porque no pueden producir carne para la superpoblación que ellos tienen, ¿eh? Entonces siempre muchas de las cosas alimentarias, mucho de lo que uno cree que es cultural, tiene que ver con otras condiciones. O por ejemplo, esto de por qué los islámicos o los judíos no comen carne de cerdo, era para no transmitir la triquinosis, y lo pasaban por la religión, porque en aquel momento las pautas religiosas eran respetadas. Entonces, yo entiendo tu pregunta, pero no sé si es algo que nosotros podamos manejar en el corto plazo. No son cambios que los podamos hacer ahora por el solo hecho de promoverlo. Pero nosotros acá en Argentina sí podríamos, digamos, no extrapolándolo a otros lugares, sino que aquí dentro, y era mi pregunta justamente acá en la Argentina, que es tan arraigado el consumo de Sí, podríamos tal vez hacerlo, pero no están dadas las condiciones. ¿Puedo? Sí, por favor. Hay una cosa que, porque vos mencionabas el tema de Harry y demás. Indudablemente, digamos, si uno nos analiza antropológicamente, somos omnívoros, no hay lugar a duda. Pero como buenos omnívoros, la cantidad de carne que consumíamos no era mucha. O sea, muchas veces menos de lo que hoy consumimos en promedio, a nivel global incluso, digamos, poniendo los que comen poco. Hay una realidad con el sistema alimentario que justamente hace eso. El omnívoro, hay determinadas cosas que consume poco, el animal omnívoro, el mamífero omnívoro. Y que esas cosas que consume poco porque están poco accesibles, cuando uno se las ofrece en abundancia, obviamente que las va a ir a buscar. Entonces mucho del problema del alto consumo de carne y de azúcares, por ejemplo, tiene que ver con eso. El sistema alimentario se ha dado cuenta que como omnívoro que somos, nos puede ofrecer en gran cantidad aquello que en nuestro inconsciente, en nuestros genes, lo buscamos con mucha ansia. Porque si bien pasó mucho tiempo de ese omnívoro que vivía en la sabana africana, no es tanto en términos evolutivos. Seguimos actuando de la misma manera. Seguimos buscando aquellos que como omnívoros siempre nos faltaba, que consumimos pero poco. Entonces, si esos omnívoros pudieron vivir con poco de eso, también uno podría replicar esa hipótesis de decir, ¿por qué hay que comer más de eso? ¿Se entiende? ¿Por qué más carne? ¿Por qué más azúcares? La diabetes tipo 2, que es una epidemia global, tiene un poco que ver con eso también. Eso está probado científicamente. Entonces hay que pensar un poco. Pues yo creo que él tiene una piedra muy interesante. Si él hiciera esa propuesta, le iría como... ¿Cómo se llamaba el que era ministro de Economía con la 125? Lustó. Que se prendió fuego cuando dijo lo de... Yo estoy de acuerdo, pero
se inmoló, dijo no más soja, lo salieron a matar. Le pasaría lo mismo, ¿no? Duraría unas pocas horas en el Ministerio de Salud o de Economía, donde fuera. Yo creo que, y Santiago tiró algo que me parece que por ahí va la punta, que es empezar a ofrecer alternativas. El Estado sí puede empezar a ofrecer alternativas. Por ahí digo una avanzada, ¿no? Pero esto que anda dando vuelta de que en algunas escuelas tratan de que los chicos coman más fruta y menos del kiosco, me parece algo muy interesante. Me parece algo muy interesante. No, porque no sé. Yo sé que anda circulando, pero esa información que circula por internet, uno nunca sabe cuánto tiene de... No sabe si es una recomendación de ellos o alguien que lo escribió como una idea, a eso me refiero. Pero digo, si realmente es algo que está bien pensado, me parece fantástico. Y eso es una alternativa. Y uno dice, bueno, ¿hay que hacer más fruta? Sí, obviamente que la podemos hacer. La podemos hacer nosotros y la pueden hacer en Bangladesh. Plantar más frutales. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema nuestro? Que si decimos, bueno, queremos más frutales, más producción orgánica, más de verduras, más esto, más lo otro, hay que decirle menos a qué. A la soja, al feedlot, la ganadería extensiva, ¿está? Entonces, por ahí pasan. O sea, fíjense que hablamos de qué comemos y nos vamos a un nivel, por eso ahí yo te tiro elementos para que defiendas la palabra político en tu libro, porque todo esto, cambiar una práctica simple en una escuela primaria, te lleva a esa escala, indefectiblemente te lleva a esa escala política. Yo creo que sí podemos tranquilamente apuntar a un consumo menor de carne, pero lo interesante es que no está surgiendo como muchas otras cosas que cambian la realidad de la sociedad, no surge de política de Estado, surge de movimientos que empiezan a generar conciencia, ganar adeptos, y eso está haciendo el vegetarianismo y está muy bueno. Creo que sí hay que hacerlo, no desde... Por eso repito, está bueno el libro, léanlo, la próxima vez que discutan con alguno de los elementos de acá, porque lleva el nivel a otra escala, ¿se entiende? Que va a hacer que muchos, como yo, traten de consumir un poco menos de carne. Si bien no abandonarla del todo, en un principio, ¿sí? Van a empezar. Y a la par hay que darle alternativas. Hay que poner más restaurantes como ese que voy yo ahí de la Belgrano, que se come riquísimo. Un montón de cosas que no sé ni qué son, pero me encantan. Y sé que no como carne y que estoy contribuyendo, es más barato. Esos son el tipo de cosas que hay que tratar de promover, porque eso va a ir llevándonos a esto de que un Estado esté maduro y tenga una sociedad madura para esa respuesta, que es vamos a comer menos carne, porque si lo van a hacer, lo matan, pero no lo matan por todo esto que está acá, ni le van a discutir, lo matan porque quieren seguir comiendo carne y punto, ¿se entiende? Entonces hay que romper esa falsa dicotomía en la cual a veces se cae en este tema, ¿no? Yo para cerrar nomás quería decir que, sí. Digamos, dado que el consumo de carne es muy cultural acá en Argentina y que uno cuando está dentro, inmerso en la cultura, no se da cuenta de muchas cosas, está bueno llevarlo un poco a la luz y dejar de, yo lo pensaba, digamos, desde mi punto de vista, dejar de incluirlo en una guía nutricional como algo necesario y si no, digamos, poner, la dieta vegetariana es una dieta saludable, 100%, y que el consumo de carne, llevar un poco a la luz esto de que el consumo de carne puede ser opcional, dado que es algo cultural, porque por ahí cuando uno se da cuenta de que es algo cultural, ahí recién lo puede modificar. Cuando uno está metido en la cultura y digamos, no se pone a criticar la cultura en la que vive, es difícil que lo cambie. Eso dos era cosas. Sí, te entendí. Dos cosas. Uno, acá hablamos de carne y parece que hablamos de carne de vaca, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, carnes son todos los tejidos animales, no importa la procedencia. Para nosotros pescado es carne, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a ver otras dietas, como la dieta mediterránea, por ejemplo, tiene mucho más consumo de otro tipo de carnes, ¿sí? Que son más saludables. Entonces, esto de carne... digamos, es como que hoy nos hemos focalizado en la carne de vaca, ¿no? Ese es un punto. El otro punto, en las guías siempre aparecen las alternativas para sustituir la carne. Vos podés decir, porque uno de lo que habla nutricionalmente generalmente es de proteínas de origen animal, ¿cómo las podés sustituir? Y en realidad, ¿de dónde proviene la importancia de las proteínas animales básicamente?
del aporte de los aminoácidos esenciales que el organismo no puede sintetizar. Entonces, de allí la importancia de esto. Ahora, el otro tema que yo quería cerrar antes de pasar a esto y cerrar lo que decía un poco Fernando, ¿verdad? Tiene que ver con vos fíjate actualmente, hablemos al día de hoy, el costo de los alimentos. Fíjate, el pan es un alimento básico en la Argentina. Fíjate lo que aumentó y lo que cuesta. La gente entre panes come cualquier cosa, hace un sándwich con algo y es una comida. Hoy el pan está carísimo. Las verduras ni qué hablar. Entonces, la carne en este momento, comparativamente entre lo que aporta más digamos, nutricionalmente hablando, más el valor de saciedad, porque no se olviden de ese otro aspecto, es decir, nada de lo que hablamos está suelto. Las carnes dan saciedad que las verduras no dan a veces. Entonces, por supuesto que el otro tema es, ¿qué es ser vegetariano? ¿Ser vegetariano es no comer carnes y ya paso a ser vegetariano? No, el que verdaderamente es vegetariano, y habrá muchos acá y seguramente Ezequiel nos podrá contar, come una diversidad de alimentos que el que es omnívoro y deja de comer carne no pasa a ser vegetariano porque no solo no come carne. El que es verdaderamente vegetariano o vegano consume una variedad de alimentos enorme donde de esas combinaciones obtiene muchos de estos aminoácidos esenciales que decimos al combinar esos alimentos. Entonces, incluyen algas, incluyen hongos, incluyen frutos secos, semillas, otros alimentos que en la dieta habitual de un omnívoro a veces no están. Entonces, digamos, la discusión va mucho más allá, pero todo esto que yo nombro también, que es extra, también tiene un costo enorme. ¿Cuánto cuestan los frutos secos, por ejemplo? Cuando uno escucha, bueno, ¿y cómo puedo conseguir el calcio si no tomo leche? Y uno empieza a enumerar estos alimentos, pero son carísimos. Entonces, ese es el punto de la discusión en el que yo particularmente estoy centrada con las guías, en decir, nosotros vamos a decirle a la gente lo que podría ser un plan saludable, pero no tiene acceso a este plan. Ese es el tema actual en la Argentina. Nuestro país no tiene problemas de disponibilidad alimentaria. Las calorías en nuestro país per cápita exceden las 3.000 kilocalorías diarias. En nuestro país nosotros disponemos de más de 3.000 kilocalorías diarias por persona. Ahora, ¿cuántas personas pueden acceder? Es un problema económico. Cuando nosotros escuchamos al doctor Albino, que creo que viene ahora, mañana o pasado, y escuchamos la proporción de desnutrición en nuestro país, no lo podemos creer. Entonces es un problema de acceso, es decir, alimentos hay, pero la gente no los puede comprar. También, bueno, ¿por qué McDonald's? Hay un estudio muy interesante, hay un autor que se llama Adam Drenovsky, que es muy interesante lo que él hizo, un estudio en los Estados Unidos. Él estudió cómo se distribuían las cadenas de McDonald's en dos zonas, en una zona rica y en una zona pobre, ¿no? Y él veía que en las zonas pobres había muchas más cadenas de McDonald's y en las zonas ricas había más verdulerías. Y entonces estudió el costo de los alimentos y veía que, lógicamente, en la cajita feliz, en esa cantidad de alimentos había una cantidad suficiente de kilocalorías que por un costo mucho más accesible que si lo tenían que obtener a partir de alimentos saludables. La dieta saludable es cara, ese sería el resumen, digamos, dicho cortito. Como una experiencia, un viaje hace muchos años, viajé por un tiempo largo por India, Nepal, por todos lados, mochila al hombro. Lo interesante es que India resolvió el problema del hambre. India, en el momento de la independencia, tenía hambrunas terribles y lo resolvió fundamentalmente a través de una visión que, claro, era vegetariana, no creo que fue el objetivo, pero el hecho de ser consumidores fundamentalmente de legumbres. O sea, es notable, me impresionó alguna vez una familia que todos los días había legumbres distintas. Yo digo, pero cuéntenme qué comen. Y me trajo todo en bolsitas de nylon. Todas las legumbres, eran como 20 distintas. ¿Cuántas puede mencionar una persona común de por aquí? Que yo, poroto, garbanzo, y se acabó. Y lenteja y se acabó. Claro, en ese esquema, la producción de alimentos se hace más económica y se podía resolver el problema del hambre. O sea, yo sí creo
que el vegetarianismo tiene mucho para decirle al mundo, pero lo tiene que decir desde esa visión, desde lo positivo, no desde la prohibición. Si me prohíben comer carne, lo más probable es que me enoje. Pero si me dicen, mira todas estas cosas espectaculares que como, cuando viví en Estados Unidos, viví varios años, compartí mi casa con un indio del sur de la India, y aprendí a ver la variedad que se puede tener. Era absolutamente vegetariano, era muy religioso, muy hinduista, por lo tanto era ni siquiera leche. Los indios consumen muchísima leche, derivados de la leche, cremas, cuajos y qué sé yo cuánta cosa. Y la verdad es que comía muy variado, pero creo que el tema pasa por una cuestión de mostrarnos esa variedad y hacerlo atrayente. La comida peruana hoy está muy de moda, y la comida peruana es muy sabrosa, muy variada y consume muchísimos vegetales distintos. De hecho, si uno quiere hacer comida peruana, se tiene que ir al mercado a buscar cuánta cosa le ponen a la comida. La comida nuestra es básicamente, digo la nuestra, bastante aburrida. Son, sí, 20 cosas, decimos, porque sí saben. Sí, y esa es la verdad. Hay gente que no pasa de pizza, fideo, rabio de vez en cuando y 2 o 3 pedazos de carne. Yo creo que eso es lo que tienen. Por eso me encantó el libro, porque en realidad yo veo una visión moral, preocupada por el ambiente, sensible, empática, todo eso sin dudas, bueno, una visión positiva, es decir, miren, nosotros le podemos aportar a la solución de los problemas de la humanidad, no es solamente que por chinche, porque no me gusta, por lo que fuera, no como carne, porque sí es cierto, somos omnívoros. Al ser omnívoros, eso que era escaso, nos lo muestran, nos lo dan, y bueno, ahí vamos a comer sal, ahí vamos a comer azúcares, ahí vamos a comer grasas, ahí vamos a comer proteínas. Y todo eso nos está complicando, son las enfermedades de la abundancia. Si uno lee, Argentina hoy está en la última Nature sale, está ya dentro de los países con problemas de obesidad de medianos a severos, o sea, y antes no era. Y eso, el vegetariano no le ocurre tan fácilmente. O sea, yo creo que tiene muchísimo para aportar desde la visión positiva, de la visión de la diversidad, lo bello, lo agradable, y bueno, quizás nos convenzan, solo cuestión de tiempo.